vengo, amén, de cuál fue mi vida, de cuál fue mi condición, de cuál fue mi realidad, aleluya, antes de conocer a Cristo. No te creas que llegás a ser un predicador y a servir a Dios sin que haya tiempos de dificultad. No creas que vamos a ir siempre en la vida yendo con todas las cosas bien. No, hay un montón de situaciones difíciles. Y de eso te quiero hablar, aleluya. Porque no siempre estamos bien. Porque no siempre las cosas van bien. Porque no siempre nuestra condición espiritual está bien. A mí me encantaría decirte que, yo fui a la iglesia, oraron por mí y desde ese momento nunca más caí. No, tuve un montón de tropezones, tuve un montón de caídas, tuve un montón de chichones, me rompí los codos contra el suelo. Amén. Muchas veces me equivoqué, muchas veces me enojé, estuve apartado de la iglesia, me fui enojado con mi pastor, me enojé con todo el mundo. Amén. Porque esa es la realidad del Evangelio. Caídas son una realidad, pero también existen los levantamientos. Y te quiero hablar en esta noche de caídas y levantamientos. ¿Sabes que hay un relevamiento que se hizo, amén, y dio cuenta acerca de que en la actualidad hay muchas más aviones que están hundidas en los mares y en los ríos que aquellas que tienen la capacidad de aún seguir volando? Amén. Y vos sabes que es tremendo esto porque hay más aviones hundidas que surcando el cielo. Y este artículo que había leído, amén, termina diciendo: no importa qué tan alto llegues, porque siempre se puede terminar hundido. Y quiero hablarte de estar hundido. Quiero hablarte de las caídas. Quiero hablarte de que es una realidad y es una posibilidad el hecho de caerse espiritualmente, de caerse, de tropezar, de equivocarse, de fallar, de convertirte en una mala persona. No, pero si sos cristiano, no, pero hay temporadas malas. Y la Escritura nos habla en Proverbios capítulo 24, versículo 16, 7 veces cae el justo. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal, gloria a Dios. Quiero hablarte de las caídas porque son mucho más frecuentes, son mucho más normales de lo que muchas veces nosotros mismos podemos creer. Generalmente cuando contamos nuestro testimonio, y por eso comencé mi mensaje hablando acerca de mi testimonio, generalmente contamos las ganadas, las buenas, contamos las victorias, contamos las bendiciones, contamos las cosas que nos fueron siempre bien, pero muy pocas veces hacemos mención de las otras realidades, de la otra cara de la moneda, que son las caídas, que son las veces que fallamos, que son las veces que hicimos mal las cosas, que son las veces que metimos la pata y que nos equivocamos y que por ser rebeldes nos hemos caído. Muchas veces no lo decimos en nuestro testimonio, gloria a Dios. Pero es una realidad. La Escritura nos habla de que las caídas son más frecuentes y más normales. Y de hecho, ¿cuántos somos sinceros en esta noche y decimos: oh sí, cuántas veces me he caído? Oh sí, cuántas veces me he caído. Cuántas veces, tal vez ahora no estás del todo bien. Pero estoy en la iglesia, sí, pero estás caído. Y es una realidad. Y a mí me encanta algo como predicador. Me gusta predicar realidades. Y estamos en la iglesia no para hablar de fantasías. Estamos en la iglesia para ayudar a la gente. Y la ayuda es para la gente que se cayó. La ayuda es para la gente que está mal. La ayuda es que para aquellos que aunque están en la iglesia le están batallando y están perdiendo aún la batalla. Y necesitamos ayudar a esa gente y predicar la palabra de Dios para que no queden caídos en el suelo, porque la Escritura dice: porque 7 veces cae el justo, gloria a Dios, aleluya. Quiero que me conteste, ¿quién es el que cae 7 veces? El justo. Amén, el justo. No está diciendo que caen solamente los malos. No está diciendo que caen solamente los impíos, los malos, los mundanos. No, los justos son los que caen. Los justos son los que caen. La gente que ha sido justificada, aleluya. Estamos hablando de que existe la posibilidad. La palabra de Dios nos dice que aún la gente justificada, aún la gente justa, no escapa a la posibilidad de caer.
Aleluya. Por eso cuando nosotros observamos y miramos a gente que cayó, gente que está atravesando mal, lo peor que podemos hacer es juzgar o apuntar. Es lo peor que puedes hacer. Porque la Escritura dice que aún los justos caen. Amén. Aún los justos fallan. Aún los justos pecan. Aún los justos pueden enojarse y cometer errores. Aún los justos se les puede llenar la cabeza de un montón de pensamientos horribles y apartarse de la voluntad de Dios. Aleluya. Amén. A mí me encantaría decirte que desde aquel 20 de febrero del año 2000 hasta la fecha siempre fui en ascenso. Pero sería un mentiroso y yo no quiero predicar mentira. Amén. Quiero predicarte la verdad porque la realidad es que cuando hubo tiempos difíciles en mi vida, llegué al punto tal de enojarme tanto, de sentirme tan frustrado, tan defraudado hasta del mismo Dios, que me enojé con todo y me fui de la iglesia. Amén. Y era un justo, sí, porque la sangre de Cristo ya había limpiado mis pecados. Era un cristiano. Amén. Era un hijo de Dios, un justo que cayó. Amén. Por eso necesitamos entender que los justos que caen, necesitan ser levantados. Y es en el marco de la iglesia, es en el marco de la palabra de Dios, en que el Señor se va a mover para levantar a aquellos que cayeron. Y si en esta noche caíste, y si en esta noche estás caído, y si en esta noche, aunque parezca que no, estás caído, Dios quiere ayudarte a levantar. Aleluya. Porque esta es la realidad. Porque dice que 7 veces cae el justo. No dice que, bueno, una vez. No, dice que cayó una vez. Y después otra. Y después otra. Y se levantó y volvió a caer. Y se levantó de vuelta ya sin fuerzas. Y se volvió a caer. Y así una vez más agarrándose de lo que podía y se levantó y se volvió a caer. Y esa es la historia de muchos cristianos. Y esa tal vez es tu historia. Que hoy estás en el suelo tratando de agarrarte de algo para poder levantarte. Y viniste a la iglesia arañando. Viniste a la iglesia con lo justo. Viniste con la única fuerza que tenías. Viniste porque te fueron a buscar porque si no, no tenías voluntad de llegar a la iglesia. Esa es la historia de nosotros. Es el justo el que cae. Amén. La palabra de Dios nos dice en esta oración que todos conocíamos, la oración del Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pero la palabra de Dios, ese mismo versículo en la Biblia al día, dice, no nos dejes caer en la tentación. Amén. En la versión 1995 dice, no nos dejes caer en la tentación. Y en la otra versión también vuelve a decir, no nos dejes caer en la tentación. Porque esa es la realidad. Caemos demasiado fácil. Y muchas veces caemos. Y necesitamos entender que no debemos escandalizarnos, sino que debemos tratar con esas situaciones que son una realidad. Aleluya. La palabra de Dios nos habla de esto. El Señor Jesús en Lucas 17, versículo 1 dijo, imposible es que no vengan tropiezos. No existen cristianos que nunca caigan. No existen cristianos tan súper mega espirituales que nunca cometan errores, tropiecen y caigan. No, la Biblia nos dice que el Señor Jesús declaró algo tremendo. Es imposible que no vengan tropiezos. Es imposible que no tengas problemas en tu caminar cristiano. Es imposible que no cometas errores y hagas macanas. Es imposible, somos personas como todo el mundo. Amén. Pero este es el punto. Amén. La Escritura nunca oculta la caída. La Escritura nunca oculta esta realidad, amén. Y nosotros muchas veces nos empecinamos en ocultar nuestras caídas. Nosotros cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando hacemos mal las cosas, muchas veces nos empecinamos en que no se note, que nadie se dé cuenta. Tratamos de taparlo, de camuflarlo. Empezamos a argumentar con cosas para que no se note que caí. Y la palabra de Dios
habla de las caídas con absoluta naturalidad, porque las caídas es una realidad de la naturaleza humana, aún de los justos. Nunca la palabra de Dios ocultó la caída de nadie. Por eso la Biblia es el libro más fiel, porque la palabra de Dios, la Biblia, habla tanto de las grandes obras de los hombres como de las peores aberraciones que estos mismos hombres han cometido. La Escritura nos habla, amén, de la caída de grandes hombres como Abraham. Nos dice que Abraham en un tiempo entró en una desesperación y dijo, oh bueno, voy a probar de tener un hijo, me voy a acostar con la sierva de mi esposa. Amén. Uno de los grandes errores que cometió. La palabra de Dios nos habla acerca de la caída de Judá. Por ejemplo, este hombre que en un tiempo tuvo relaciones inmorales con su nuera, al punto tal de embarazarla. Y la Biblia, viste que no lo tapa, sino que lo cuenta. La palabra de Dios nos habla acerca de Jacob y todas las macanas que hizo. La palabra de Dios nos habla de la gran caída del rey David. Un día David dijo, bueno, hoy no voy a la guerra, me quedo en casa, me quedo tranqui. Durmió hasta tarde, amén, se relajó. Ese día no fue oración, ese día no leyó la Biblia, ese día no escuchó la palabra de Dios, ese día se relajó. Salió y miró a la vecina que estaba bañándose y dijo, oh, qué linda vecina. Amén. Y dijo, oh, voy a invitarla, quisiera conocerla. Y la llamó, la trajo, la preparó y todos sabemos cómo terminó la historia. La historia no terminó simplemente con que cometió adulterio. La historia termina en que nació un hijo que murió. La historia termina con el hecho de que hubo una situación de asesinato, amén, un homicidio. ¿Te das cuenta? ¿Te diste cuenta que Dios no lo tapó, no lo ocultó? ¿Te diste cuenta que la caída del rey David no fue oculta? En la Biblia observamos que el hombre más sabio, Salomón, cayó de una manera tremenda. Amén. El hombre más sabio, el que escribió los proverbios, amén, el que escribió grandes obras de la literatura, aleluya. El hombre sabio terminó adorando a dioses falsos, terminó su vida, aleluya, resbalado. La Biblia no lo oculta. ¿Por qué te empecinas en ocultar tu caída? ¿Por qué tu esfuerzo en tapar que estás mal? ¿Por qué tu empecinamiento en decir, no, está todo bien y ponerte una máscara cuando la realidad es que estás por el suelo? Si Dios nos muestra vez tras vez que cuando los hombres han fallado, fue el mismo Dios que trató el tema. Si la palabra de Dios nos habla, amén, que el apóstol Pedro negó al Señor Jesús. Si la palabra de Dios muestra y habla vez tras vez de hombres, grandes hombres de Dios y muy malos hombres de Dios que han caído. La palabra de Dios nos habla acerca del rey Saúl, un hombre que fue escogido por Dios, que tenía un destino, pero que hizo las cosas mal y se cayó. Y la Biblia no lo oculta. ¿Por qué ocultas tu caída? ¿Por qué en esta noche querés disimular que estás mal? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de estar tapando? ¿Qué necesidad de disfrazar tu vida? Si estás mal, necesitas entender que no estás haciendo nada que no haya ocurrido antes. Amén. Especialmente en este tiempo, la palabra de Dios nos dice en Mateo 24, ¿sabes qué es la profecía de los últimos tiempos? Mateo 24, nos dice la Escritura en el versículo 10, muchos tropezarán entonces. Entonces, ¿por qué nos vamos a asombrar de que haya gente que se haya caído, que haya tropezado, que esté viviendo mal? Aleluya. Muchas veces el problema tiene que ver con las caídas que se producen por nuestras propias malas decisiones. Ahora, porque este es un punto, hay una realidad, amén.
Satanás coloca tropiezos en nuestras vidas. Satanás hace cosas y opera y trabaja para que vos te caigas. Necesitas entender esta realidad. El diablo trabaja de diablo, aleluya. No te sorprendas que el diablo te ataque, ¿sabes con qué propósito? Con que te caigas. El diablo va a hacer absolutamente todo con tal de que puedas caerte. Satanás opera en colocar tropiezos y producir una caída en tu vida, gloria a Dios. Primera de Corintios 21:1 dice la palabra de Dios: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel, gloria a Dios, aleluya. ¿Te das cuenta qué es lo que buscaba Satanás? Hacer caer al pueblo. Amén. Y buscó la manera de llegar al corazón de David, aleluya. Y eso lo vas a ver como un patrón en la conducta de Satanás. Todo el tiempo Satanás está haciendo cosas para que vos y yo nos caigamos. Todo el tiempo Satanás está trayendo tropiezos a nuestras vidas para que vos y yo nos caigamos. Todo el tiempo van a venir tentaciones, todo el tiempo van a venir ataques, todo el tiempo se van a producir situaciones que van a generar tropiezos, porque sabe Satanás que detrás de un tropiezo está la posibilidad de una caída de la cual nunca más te levantes. Y ese es el trabajo de Satanás. Por eso en esta noche necesitas entender que parte de tu caída puede ser la obra del diablo, puede ser la obra del enemigo, puede ser la obra del enemigo de nuestras almas. Pero también es cierto, hay otra realidad, amén, que vos y yo necesitamos observar, aleluya, y tiene que ver con las caídas autoproducidas. Amén. Porque este es un grave problema, amén. Muchas veces no le podemos echar la culpa al diablo. Es fácil decir, el diablo tuvo la culpa. No, para. No me voy a poner en abogado del diablo, pero muchas veces el diablo no tiene toda la culpa. Hay veces que caemos por las nuestras. Hay veces que hacemos las cosas mal y nos exponemos a la caída. ¿Vos sabés que leí una historia, amén? Un joven chino, amén, se murió al caer de un rascacielos de 62 pisos. Amén. A sus 26 años, el acróbata chino Yu Xiongwing, no te lo repito, amén, ha fallecido después de caer de un rascacielos de 62 pisos ubicado en la capital de la provincia de Guam, tal y como ha dado a conocer el diario local. Un joven que había saltado a la fama a partir de la red social Weibo y que ha perdido la vida tratando de registrar un nuevo hito para subirlo a la plataforma de sus videos más popular del mundo. Entonces, ¿sabes lo que pasó? Este muchacho se subió a un rascacielos de 62 pisos, se acercó a la cornisa, se quiso sacar una foto, hacer un videíto, 62 pisos arriba, y cayó. ¿Cuánto podemos decir que es una locura? ¿Cuánto podemos entender que no está bien andar jugando a 62 pisos de altura? ¿Cuántos podemos razonar y entender de que no está bien exponer nuestras vidas a semejante altura, 62 pisos? ¿Cuántas veces nos podemos decir, sí, la verdad que es una locura? ¿Sí? La pregunta en esta noche, ¿en qué piso estás vos? Estoy como en el 104, pastor. ¿Cuántos pisos subiste? ¿De verdad? Porque nosotros podemos entender las locuras de otros, pero no se trata de las locuras de otros, se trata de nuestras propias locuras. Y sí podemos decir, mira qué loco, 62 pisos, pero no te podés dar cuenta qué loco tu caminar, tu conducta, tu vida. No podés darte cuenta de lo peligroso que está para vos donde estás caminando. No te das cuenta de los riesgos que hay en tu caminar, en tu andar. 62 pisos, está loco cómo anda 62 pisos. Es lógico que si se cae se mata. ¿Y con vos? ¿Y vos?
Venís caminando, jugando con tu vida, sabiendo que una caída puede ser terminal. Sí podemos darnos cuenta de las locuras de otros, pero necesitamos mirar nuestra propia caída, nuestra propia locura. Amén. Proverbios 26, versículo 27 nos dice: el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. Amén. ¿Sabes cuál es el punto? Que muchas veces es más fácil decir, oh, el diablo me tienta. No, para. A veces vos sos solo el que está cavándose la fosa. Y a veces te estás cavando la fosa para caerte vos. Amén. Entonces necesitas entender que esta es la realidad. ¿Cuánto peligro hay en los lugares donde caminas? Porque déjame decirte que es peligroso caminar por ciertos lugares. Hay una cosa que yo hice cuando conocí a Cristo, cuando acepté a Cristo en mi corazón, cuando lo conocí. Dejé de frecuentar lugares. 19 años tenía. No tenía fortaleza. No era un tipo de oración. Venía de una vida de heavy, de cancha, de droga y alcohol. Pero sí pude darme cuenta que no puedo seguir yendo a los recitales. Sí pude darme cuenta de que hay ciertos barrios a los que ya no puedo ir. Sí pude darme cuenta con 19 años y siendo apenas un nuevo converso, pude darme cuenta de que la cancha ya tenía que quedar en el pasado. Amén. Que había lugares que si yo los frecuentaba me caía. Amén. Había casas a las que no podía ir porque se encontraba la inmoralidad sexual. Había gente a la que no podía frecuentar porque yo sabía que si frecuentaba a esa gente terminaba cometiendo pecado, fornicando. Entonces, si lo pude hacer con 19 años y siendo un nuevo converso, pensar y considerar que hay cosas y lugares que son peligrosos y es como caminar en una cornisa, vos también lo podés hacer. Vos podés darte cuenta que hay lugares que son peligrosos. ¿Cuántos saben que hay lugares que son peligrosos? Amén. Hay cosas que no tenés que hacer. Hay lugares que no los tenés que caminar. Y no es el diablo el que te lleva. Nunca el diablo me llevó arrastrando a comprar vino. Siempre fui con mis patitas. Oh, el diablo me llevó. Yo nunca vi a nadie siendo arrastrado por el diablo hasta la casa del narco. Amén. ¿Sí? El diablo me lleva hasta la casa de ella. No. Fueron estas. ¿Sí? Porque aprendemos a caminar por lugares peligrosos, pisos demasiado altos, donde la caída es muy posible. Aleluya. Ahora quiero hablarte acerca de algo importante, porque la caída es una realidad. Hablé acerca de mi propia caída como para que no te creas que yo estoy hablando desde la posición del superado. Hablo de mi propia caída. Amén. Hablo de lo que yo hice mal un montón de veces. Amén. Para que entiendas que no predico desde un pedestal, no predico desde igual a vos. Porque he sido un cristiano igual a vos. Amén. El punto, ¿sabes cuál es? Es tu actitud cuando caes. Porque la caída muchas veces sabemos que va a venir. Imposible es que no haya tropiezo, dijo Jesús. Y todos en algún punto de nuestro caminar con Dios hemos trastabillado y hemos caído. Todos. Ahora, pero hay algo peor que la caída.
Más todavía, pastor. Hay algo peor que caerse. Sí, hermano, sí, hermano. Hay algo peor que caerse. ¿Y sabes qué es peor que caerse? Quedarse caído. Es algo tonto. Yo sé que estoy predicando algo tonto, pero a veces el diablo nos embota tanto la cabeza que hasta las cosas más tontas no somos capaces de comprenderlas. Y si nosotros entendemos cuando se cae uno de nuestros hijos, ¿qué hacemos inmediatamente? Párate. Es la reacción natural. ¿Cuántos se tropezaron en la calle? Amén. Y hay dos cosas que hacemos cuando nos tropezamos. Amén. Primero el azote. Boom, ¿viste, no? Pero te parás. Todo torcido, la pata para allá, el hombro para allá. Quedás como un contorsionista, quedás todo. ¿Te acordás, viste, esos payasitos que vos los tocabas así, saltaba y quedaban todos así? Pero nos levantamos y caminamos todos. ¿Sí? Y miramos para todos lados a ver si alguien nos vio. Espiritualmente debiera ser así. Como sea, levántate. No te quedes tirado en el suelo. Te enojaste, te resbalaste en tu corazón. Pecaste. Te la remandaste, te la embarraste hasta las orejas. ¿Sabes que hay algo peor que eso? Porque peor que eso es quedarse en el barro. Peor que fallar, peor que caerse, es quedarse en el suelo. Déjame decirte que ese es el gran problema, gloria a Dios. Hay algo peor y es quedarse tirado. Y Dios te trajo en esta noche para que no te quedes tirado. Amén. Dice la palabra de Dios una vez más, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Qué es lo que hace el justo? Se vuelve a levantar. Amén. El versículo hay que leerlo completo. Dice, sí, se cae 7 veces, un montón de veces, bastante terco. 7 veces. ¿Viste? Duro. ¿Sí? 7. Una vez, bueno, está bien, vamos a levantar. 2. Bueno, dale, está bien. 3. Tené cuidado donde caminas. 4. Otra vez se cayó. 5. De nuevo. Y ya mirá, te caíste de vuelta en la sexta. 7. Y bueno, pero aún así se vuelve a levantar. Porque es así. Amén. 7 veces cae, pero vuelve a levantarse. Salmo 37, 24 dice, porque cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. El problema está en quedarse en el hecho de que ando mal, que ando bajoneado, me caí. Y como ando mal, ando bajoneado y me caí, me quedé tirado en el suelo. Amén. Ese es el problema. El problema está en quedarnos caídos en el mal. Porque fíjate que la palabra de Dios dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Y muchas veces nosotros preferimos, en vez de levantarnos, tomarnos de Dios y levantarnos, preferimos muchas veces quedarnos en el mal. Quedarte en el mal no es una buena decisión, hermano, hermana. No te quedes mal. Estamos en la iglesia y Dios hoy te puede levantar. El problema está en que muchas veces, amén, no dejamos que Dios nos sostenga de su mano. La Biblia dice, quiero que lo leamos una vez más, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene de su mano. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando Dios tiende su mano para no soltarte, cuando Dios tiende su mano para levantarte, vos le sacás la mano. Vos le sacás la mano. ¿Sabes qué? Había ido a un recital, amén, muchos años, y yo iba a los recitales en bicicleta. Porque era cómodo, porque vos podías estar acá y terminabas en cualquier lado. ¿Sí? Ahora los pibes todos tienen moto. En aquella época ya tener una bicicleta era un lujo. Amén. ¿Sí?
Entonces yo me iba a los recitales en bicicleta, amén. Y una vez, tremendo, porque habíamos ido a un recital allí en los galpones de atrás del Hospital Sayago, allí en Santa Fe, amén. Enero, algo así, pero mucho calor, a las 3 de la tarde el recital, amén. Le ponían a la sangría 3 cubitos que cuando te lo daban se derretía. Amén. Ni sé qué banda tocó, ni me acuerdo. Amén, porque era sábado a la tarde ya. Olvídate, imposible saber. Amén. Pero sí me acuerdo algo que me contaron mis amigos, mi cuñado, mi hermana y un par de amigos más que iban siempre conmigo a los recitales. Íbamos toda una banda en bicicleta para todos lados. Amén. Me caí, algunos se acordará, algún dinosaurio se acordará que antes había por atrás de las flores unos viveros y había un caminito muy angosto, muy oscuro, amén, y nosotros veníamos cortando camino, amén, salíamos del Hospital Sayago por un caminito oscuro, no se veía nada, y si vas borracho y drogado, menos. Y me contaron mis amigos que me caí 11 veces. 11 veces me caí. Pero ¿sabe cuál era el problema? El problema es que cuando ellos me querían ayudar y ellos decían, che, está muy borracho, llévalo vos, yo le llevo la bici. ¿Saben lo que dicen que yo hacía? Amén. Dice que yo decía, déjenme que yo pueda, yo voy a llegar solo. Y cuando me querían ayudar a levantar, ves que yo puedo. Déjenme que yo voy a salir. Lamentablemente, ese es el comportamiento de mucha gente. Cuando Dios tiende su mano para levantarnos porque no estamos bien, porque no podemos caminar, porque no podemos salir adelante. Cuando Dios tiende su mano, amén, nosotros empezamos como yo empecé esa vez. Déjenme que yo puedo. Pastor viene y te dice, che hermano, dale, ponete las pilas, dale. Vamos a orar, vamos a ayunar juntos, vamos a clamar a Dios. No puedo, no quiero. ¿Querés que te visite, hermano? Vamos a hablar, vamos a tomar unos mates. No puedo, tengo cosas que hacer. Vamos a la iglesia porque Dios te va a ayudar. No puedo ir a la iglesia, tengo cosas que hacer, estoy ocupado. Cuando Dios tiende su mano, muchas veces nosotros le sacamos la mano. Y esa es la razón por la que muchas veces seguimos caídos. Y esa es la razón por la que muchas veces cuando caemos, nos quedamos postrados, nos quedamos allí tirados, sin la posibilidad, sin la oportunidad de levantarnos, porque somos nosotros mismos los que le estamos sacando la mano a Dios. Somos nosotros mismos los que no nos dejamos ayudar por el Señor. Y el Señor nos ama tanto que siempre viene a tratar de ayudarnos. Y en esta noche debes entender esto: el Señor te ama tanto que te trajo a este lugar para que escuches este mensaje, porque Él te está diciendo, te quiero levantar, no te quiero tirado en el suelo, aleluya. Necesitas entenderlo en esta noche, aleluya. Oh santo Dios. Oh Ridaramashandororoboshi. Aleluya. Esta es la realidad, aleluya. Necesitas entender que la caída no es el fin. La caída no es el fin. Yo te dije al principio, me salvé de una manera maravillosa. El pastor anda contando de la manera, pero también yo te voy a contar el lado B. Que yo me caí muchas veces. Ya me aparté. Y quiero que entiendas que cuando yo me resbalé feo. Porque volví a las drogas. Porque volví a la cancha. Porque volví a los recitales. Y te voy a contar algo que verdaderamente yo digo, ¿cómo pude haber estado tan loco? Fui a un recital que se hizo en una iglesia evangélica cristiana, allí en Facundo Subiría. Tocaba una banda que a mí me encantaba en la iglesia, una iglesia que... Y yo estaba en el auditorio de la iglesia, fumando, con una cerveza, amén. ¿El que era cristiano? Sí. Pero ¿sabes qué? Cuando te caes y te caes tan feo como yo me caí, no sos capaz de darte cuenta hasta dónde caíste. Amén. El barro y la inmundicia era tal que yo podía estar en una iglesia cristiana, fumando, tomando cerveza, escuchando heavy metal. Amén. Sin ser capaz de razonar y darme cuenta de lo mal que estaba.
Por eso cuando yo te hablo de la caída no es el fin, es porque realmente Dios me sacó del barro. Yo no te estoy diciendo, oh, Dios te puede levantar como si fuese un orador motivacional. No, te estoy hablando desde el lugar de alguien que estuvo en el barro, que estuvo muy mal, que estuvo muy apartado, que estuvo muy resbalado y que Dios tendió su mano y me levantó. Amén. Quiero que entiendas que yo nunca voy a predicar que siempre fui un buen cristiano. No. Fui un cristiano que fui un desastre, que me aparté y terminé tomando cerveza en una iglesia. Así a este punto fue mi caída. Amén. De andar nuevamente con remeras satánicas. Amén. Estar resbalado y andar con una remera con el oráculo de Satanás. Amén. ¿Hasta ahí llegaste, pastor? Sí, porque te podés caer muy feo. Te podés caer muy mal. Podés caer muy profundo, pero no es el fin. Amén. Esta noche quiero contarte una historia de un hombre que se llamó Bill Gates. Amén. Y este hombre, amén, es un tremendo ejemplo. Aleluya. Porque dice que este hombre era un servidor en las Fuerzas Especiales de Aviación Británica, y hasta que un accidente lo reconvirtió en un aventurero profesional. Este hombre tenía 20 años cuando se había unido a las fuerzas y llevando adelante su trabajo, entrenamiento, amén, allí en Kenia, se lanzó en un paracaídas, amén, y no funcionó, y este hombre tuvo una caída de un paracaídas, amén, y a los 22 años, amén, se partió la espalda, tuvo un montón de quebraduras, amén, y este hombre la pasó verdaderamente mal. Amén. Obviamente este hombre perdió la posibilidad de seguir sirviendo en el ejército, pero déjame decirte, amén, que este hombre no se quedó con que se cayó, no se quedó con que simplemente todo terminó. No, este hombre ahora es alguien que hace todo lo que tiene que ver con supervivencia. Tiene un programa de televisión en uno de esos canales, amén, de aventuras, amén. Y obviamente este hombre fue el hombre más joven en escalar, amén. 2 años más tarde de su rehabilitación, fue el hombre más joven en poder escalar el monte Everest. Aleluya. Amén. Ahora déjame decirte que la ilustración que deja esto, que vos podés caer muy fuerte, pero que si este hombre se pudo levantar y poder escalar a lugares altos, vos y yo, tomándonos de la mano de Dios, podemos haber caído muy mal, pero si tomamos de la mano de Dios, Dios nos va a levantar de una manera maravillosa. Esa es la realidad. Porque déjame decirte que necesitas en esta noche entender que Dios te trajo para levantarte. Más allá de la caída, más allá de las causas. Hablé que puede ser el diablo como tu propia carne la que te hizo caer. Más allá de todo, tu mirada tiene que estar puesta en el levantamiento. Tu mirada tiene que estar puesta en lo que Dios es capaz de hacer. Amén. Déjame decirte que Dios quiere levantarte, que Dios tiene cosas con vos, que Dios todavía no terminó con tu vida, que Dios todavía quiere levantarte y llevarte a lugares que nunca imaginaste. Dice la palabra de Dios en Miqueas 7, versículos 7 y 8. Mas yo a Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Y esa es una oración que vos y yo podemos hacer. Aunque caí, aunque estoy mal, aunque estoy por el suelo, aunque estoy en el barro, voy a mirar a Dios y Dios me va a levantar. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Dar una fuerte alabanza a Cristo, aleluya. Amén, gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a estar tomándonos un tiempo de oración.
importa cuántas veces hayas caído. No importa qué tan mal estés. No importa qué tan dolorosa. No importa qué tan vergonzosa haya sido la caída. Importa que en esta noche